Hola familia, hoy le he traído un nuevo capítulo del Rey de lo Vacío antes del apocalipsis. No olvides que me estarías apoyando muchísimo dejándome tu preciada suscripción. Y ahora sin nada más que decir, continuamos con el video. Luego continúo cuando el protagonista le hablaba a aquel árbol negociando diciendo que se lo tomase con calma ya que este podría proporcionarle recursos para ayudarle a producir los frutos, mientras que este tenía que ayudarle a encontrar comida para que lo devorase, haciendo que este pensase que si un árbol gigante que producía frutos devorándolo, pensando así que este podría usar el tiempo para acelerarlo. Sin embargo, sabemos muy bien que este tenía 5 cadáveres de nivel rey almacenados en su espacio, por lo tanto, ¿por qué no tendría que probarlo? Sacando así uno de ellos, proporcionándoselo directamente para que aquel árbol lo devorase, dejándolo totalmente sorprendido, preguntándose que qué estaba pasando. El árbol gigante le decía al protagonista que este cadáver tenía bastante energía como para producir varios frutos a la vez. En aquel momento el protagonista le decía que vería qué tipo de fruta podía producir y para luego este pensaría en cómo cooperar con él, lo cual aquella respuesta fue que le llevaría tiempo dirigirlo, por lo tanto tendría que esperar aproximadamente un día. Rápidamente, llegando al día siguiente, aquel árbol gigante se percataba de que el protagonista había llegado nuevamente, preguntándole si que se había más comida como ayer, ya que este si le daba uno más, este podría ser más avanzada aquella fruta que había condensado, haciendo que el prota se preguntase que si acaso era posible que pudiese condensar una fruta equivalente a un cristal de nivel rey. El protagonista, sin dudarlo mucho, sacaba nuevamente otro cadáver. Y así, el día 3 este podría no aquella fruta que había condensado el árbol gigante que tenía una pinta bastante interesante, mientras que el árbol se encontraba balbuceando estupideces con que ese era su límite con su capacidad actual. Este no podía producir más fruta y de una mayor calidad. Sin embargo, el protagonista, por otro lado, se encontraba cosechando aquella fruta directamente, mientras que el árbol le preguntaba que dónde estaba su fruta, ya que este no se había percatado de la velocidad del protagonista, ya que lo había robado directamente, pensando así que esta vez la fruta producida era realmente equivalente a la energía contenía de un cristal de nivel rey, y mientras mantenga que el árbol gigante no necesitaría ningún tipo otro de cristal de nivel rey para avanzar. Aquel árbol, siendo bastante descarado, le preguntaba que si acaso tenía más comida. Por lo tanto, este seguidamente le preguntaba al árbol de que si acaso si este le proporcionaba energía humana de bajo grado, pero en una gran cantidad, seguiría siendo capaz de producir una fruta de tan alta calidad. El árbol le respondía que si este podía, pero tendría que ser muchísimo más lento el progreso, ya que de todos modos tendría que digerir muchísimo más cadáver con menos energía. Y en otros palabras, solamente necesitaba alimentar con los cadáveres al árbol gigante en grandes cantidades y en cierto tiempo este podría obtener un cristal de nivel rey. Tras terminar casi las negociaciones, este le parecía un trato bastante amable, por lo tanto le comentaba que podría proporcionarle un sinfín de cosas para alimentarlo y lo deberían en 50-50 y después el resultado sería uno para él y uno para el árbol. Por lo tanto, a que le parecía bastante bien, ya que realmente no había muchísima gente tan generosa como el protagonista. Y mientras que este se despedía de aquel árbol gigante, se encontraba pensando que era una lástima que el continente en canguro tuviera menos criaturas de bajos niveles de los zombies. Llegado el caso, este por qué no envían a algunos de sus miembros a la puerta de al lado, al estado de raíz del loto. Por otro lado, en la base del protagonista se encontraba una persona llamando a su santidad, comentándole que este había hecho unas gafas de perro de titanio mejorado que había mencionado la última vez. Su santidad parecía bastante encantado con aquello, ya que este tendría que dárselo inmediatamente para probarlo. Mientras que este le explicaba que se activaba automáticamente, por lo tanto este podría activar sus habilidades como lo hacía normalmente. Por otro lado, su santidad se había convertido en Robotco, usando así una especie de rayos láser desde sus ojos, mientras que tras terminar aquellas dichas pruebas, este le comentaba al protagonista que sentía que su consumo de poder se había reducido en un 50% y por otro lado,
El aumento era de un alrededor del 30%. Por otro lado, se le preguntaba que solamente por qué podría usar algunas habilidades menos poderosas, ya que este no podía soltar ninguna habilidad de las más grandes en absoluto. A lo cual se le explicaba que después de todo, aquellas gafas de perro eran demasiado pequeños y había un límite en la cantidad de energía psíquica que este podía contener al mismo tiempo. Por lo tanto, si este quería usar una habilidad más poderosa, solamente podría construir una más grande como un bastón. Sin embargo, el protagonista interrumpía diciendo que su santidad no podía estar acostumbrado a llevar un bastón de la ley. Por lo tanto, le preguntaba que por qué no, al parecer le hacía algo similar a una armadura de un brazo. Por lo tanto, este estaba de acuerdo diciéndole que era posible ya que estaba hecho, cambiar la forma era muchísimo más fácil. Sin embargo, esto ponía un poco triste a su santidad diciéndole que al parecer aquellas geniales gafas de perro de titanio estaban destinadas a no tener un futuro junto a su lado. Por otro lado, el protagonista sabía que ese era un talento que tenían que ayudar, a lo que le decía a Long Gyun que primero absorbase aquel cristal y que absorbiese hasta que estuviera completamente lleno, ya que este de todos modos iba a intentar ver si podía hacer que este subiera de nivel rápidamente, usando así su aceleración del tiempo 5 minutos más tarde. Long Gyun le preguntó al protagonista que por qué sentía que habían pasado días, preguntándole así que cómo lo había hecho. El protagonista en ese momento se encontraba pensando que Long Hyun había estado con él durante muchísimo tiempo y era una persona de buen carácter, por lo tanto lo necesitarían en muchísimos lugares en el futuro, así que estos deberían de contarle algunos secretos de las habilidades de manipulación del tiempo. En aquel momento el protagonista le explicaba, lo cual este le comentaba que no podía creer que existiese un poder tan extraño como en el tiempo. Mientras que el protagonista le comentaba que no se distrajera y siguiera continuando absorbiendo el poder de aquel cristal de nivel rey, mientras que este se esforzaba al máximo. Luego de un gran tiempo, este había desbloqueado su nuevo poder, avanzando así al nivel del rey. Por lo tanto, el protagonista lo felicitaba y le indicaba que primero crease el arma de nivel rey de la ley y luego se enfocase a investigar armas relacionadas con el espacio. Mientras que por otro lado, este le daba las gracias por aquellas contribuciones que el protagonista había hecho con él y seguiría sus indicaciones al pie de la letra. Mientras que se retiraba, le comentaba que no se preocupase ya que también había metales espaciales en la armadura, por lo tanto este la fabricaría con todas sus fuerzas. Por otro lado, el protagonista se queda sorprendido ya que Long Jun era el segundo humano en ascender al nivel rey, preguntándose así que entonces quién sería el próximo. En ese momento, en las profundidades del mar, una tortuga gigante se presentaba a otro y le decía que no era otro que el joven amigo, comentándoles que si acaso era él, que hace tiempo que no lo veía, que porque había crecido tantísimo, que si acaso había tenido alguna aventura. Mientras que su amigo la tortuga le decía que todo se debe a que se había unido al séquito de su Alteza el Rey del Mar, y como su Alteza el Rey del Mar vio que este se desempeñaba bien, le había otorgado el poder divino, preguntándole así a su amigo gigantesco que si acaso era tan milagroso que entonces este es donde se encontraba el señor del Rey del Mar, ya que si acaso este podía presentarlo. Por otro lado, este le comentaba que al final del mes estos se unirían para adorar el Rey del Mar. En ese momento este podía encontrar una oportunidad adecuada para presentarlo ante el señor Rey del Mar. Mientras que aquel amigo seguía a la tortuga rey. Este se encontraba pensando que todavía debía vivir en el mar, por lo tanto necesitaba realmente encontrar un patrocinador y que cuando conociera al rey del mar al finales de mes, quería estar bajo su tutela. Mientras tanto, en el río vertical, unos tipos llamaban a un señor gran profeta, mientras que este se preguntaba que si acaso había vuelto el señor Dios Tortuga. En aquel momento el gran profeta le decía al señor Dios Tortuga que estos se habían preparado para marchar formalmente al reino dragón dentro de 3 días y estos habían ido para informarle
mientras que la tortuga le decía que en ese momento llevaría a su gente y se mudarían juntos. Aquel gran profeta se encontraba pensando que el dios tortuga constaba con más de 10.000 miembros y aunque la mayoría solamente tenía el poder equivalente al nivel 5, tenían una defensa bastante sólida en comparación a su nivel, dándole las gracias al señor dios tortuga. Este también le comentaban que había oído que había una ciudad Aurora en el reino dragón y su líder podía ser de nivel 10. Probablemente esto no serían capaces de derrotar, así que este podía que necesitase que se uniese a él. Mientras que el dios tortuga le preguntaba que si todavía habían humanos en la orilla que podían competir contra él. El profeta le contestó inmediatamente que no podían permitirse perder aquella batalla, por lo tanto deberían de ser cautelosos. Por lo tanto, este estaba de acuerdo de que cuando llegase el momento, estos se iban a unir. Sin embargo, recordase que este tendría que recoger algunos tesoros preciosos ya que éste lo necesitaría. Pensan de sí que éste se los daría a todos como regalo al señor del mar. En ese momento, en el estado raíz del Lotos, unas personas se encontraban informándole a su líder, Arthur, que éste había investigado sobre el asunto y esa vez la invasión a su ciudad de Loto involucraba a casi 3.000 personas del reino dragón. También le informaban que estos habían llegado por agua y actualmente se estaban moviendo a lo largo de la costa. Mientras que Arthur decía que los arrogantes del reino dragón se atrevieron a matar a sus gentes, por lo tanto le ordenaba a sus 12 caballeros que tomasen a sus escuderos y marchasen con él de inmediato. Los súbditos del protagonista se encontraban almorzando o quizás cenando. Quién sabe qué comida era específicamente. Sin embargo, lo importante era que estos se encontraron discutiendo de que el jefe había hablado y les había ordenado ir allá a recoger aquellos cadáveres, mientras que estos se preocupaban un poco de que solamente eran 500 o algo así, preguntándose que si acaso era suficiente, mientras que simplemente comentaban que el jefe les dijo que nos matáramos a todos demasiado, ya que así no tendrían suficientes y seguirían matando a la próxima oleada. Uno de estos se preguntaba que si acaso podía sentirlos, ya que habían llegado aproximadamente 3.000 extranjeros a las zonas cercanas y parecían ser hostiles contra estos. A lo que la tipa le decía que si estos iban a ir no tenían miedo ni siquiera si eran 30.000, mientras que uno de estos le decían que todos estuvieran atentos, ya que estos se deberían de preparar para la batalla. Por otro lado, esto constaba de la nación del Loto, lo cual, siendo liderada por Arthur, le decía a la nación del dragón de que era hora de que estos muriesen. En aquel momento, Arthur estaba cabalgando hacia donde se encontraban las personas del protagonista, mientras que estos notaban que aquel grupo tenía un aura inusual, por lo tanto todos deberían prepararse y tener cuidado. Mientras que la chica se transformaba diciendo que les enseñaría a comportarse. Este se transformaba en un oso y empezaba rugiendo lanzándose así contra aquellas personas. Arthur por otro lado usaba el aura de su espada diciéndole que este era demasiado soberbia, impactándole así con aquel bajo de aura de aquella espada morada, lo cual la transformación de oso de la señorita no había sido capaz de resistir, a lo cual incluso lo había hecho escupir un tajo de sangre, viendo que ni siquiera un ataque de nivel 10 podía causarle muchísimo daño a la forma transformada de Xiao Henkyu, preguntándose sí que era esa persona que la había lastimado de repente, a lo cual se percataba de que este era de nivel rey, lo cual no esperaba que hubiera alguien de nivel rey en el continente de Raíz del Loto. Por lo tanto, Arthur le preguntaba que si ahora que sabía tenía miedo de él, mientras que abusaba de su poder atacando así a los miembros del protagonista. Este le comentaba que desafortunadamente esto era demasiado tarde,
A lo cual una persona llegaba y le decía que al parecer había llegado justo a tiempo, lo cual obviamente se trataba del protagonista que había llegado volando. Viendo la situación, la señorita Xiao le decía a su hermano que se estaba siendo acosada. Arthur, por otro lado, le preguntaba al protagonista que quién era ese señor. Por otro lado, el protagonista se encontraba pensando que la espada en la mano de ese extranjero era realmente del mismo color que de la armadura, preguntándose si acaso podría ser el arma de la armadura que este ya se encontraba reuniendo. A lo cual la señorita Xiao le decía a su jefe que aquella espada parecía bastante impresionante, diciéndole que si acaso podrían cogerla. Lo cual el protagonista pensaba que si la armadura representaba la defensa, entonces el arma representaba el ataque, preguntándose que cuán afilada sería aquella dicha espada. Arthur, por otro lado, alcanzó a escuchar la voz que le había dicho la señorita Xiao al protagonista, preguntándose que si acaso estaba tratando de robar su espada sagrada. Por lo tanto, sería imposible, diciéndoles que los mataría, lanzando así un tajo más poderoso que la última vez contra el protagonista, usando la habilidad llamada Esfera Necromántica Oscura. El protagonista, por otro lado, poniendo cara de póker, decía que veía que era un necromante oscuro y ya que le había dado tanta importancia, este podría tomar ese golpe por él, lo cual este no podría soportar aquel dicho ataque del protagonista. Inmediatamente, al parecerle al lado, se sorprendía y caía al suelo, preguntándose qué demonios estaba pasando. Y mientras que el protagonista usaba una hoja del vacío, le preguntaba que si acaso le daría aquella espada, ya que aquel bebé se veía bastante bien. En el momento que Arthur iba a decir que era suyo, el protagonista, sin siquiera dejarlo terminar aquella frase, le había cortado el brazo con un tajo del vacío. Y mientras que el protagonista, por otro lado, se encontraba recogiendo aquella arma, Arthur se encontraba lamentándose, mientras que la señorita Xiao lo llamaba desperdicio, comentándole que le había intimidado con su arma antes. Por lo tanto, le decía que tuvieran una buena pelea de nuevo, a ver si ahora era capaz de derrotarla, mientras que el protagonista detallaba aquella arma que estaba sosteniendo, diciendo que la sensación de sostener aquella espada no había ninguna duda, estando bastante seguro de que esa arma era del set de la armadura, por lo que no sabía qué clase de poder tenía esa espada y qué clase de aumento de poder le podía dar. Y mientras que balanceaba casualmente aquella espada y soltaba su poder del vacío, podría notar que aquella aura de espada era similar a su pulso de energía, solamente que ese alcance y poder era muchísimo más fuerte, preguntándose que se podría hacer que él solamente por sostenerla era automáticamente lo mismo que tener una habilidad de matar en un amplio alcance. Sin embargo, bien sabía que era un poco cobarde, ya que no concordaba con la bravura de la armadura, preguntándose que si acaso se diría que aquella arma no era adecuada para él, mientras que Arthur, siendo intimidado por la señorita Xiao, ahora le decía al protagonista que le diera su espada sagrada, que por favor se la devolviese y se la devolviese. Por otro lado, el protagonista, bastante serio, le decía que lo había distraído mientras estaba pensando, diciéndole que se calle, le había cortado la tráquea, mientras que se percataba de que la espada seguía siendo muy afilada, por lo tanto deberían regresar y le estudiarían en más detalle en cuanto a aquellas personas usaría su nuevo dominio de las tormentas espaciales, mientras que decía que dejaría que el área espacial se volviese loca, mientras que mirasen cómo generaba incontables cuchillas espaciales de aire para destruirlos a todos. La gente se encontraba pensando qué clase de poder era mientras que comentaban que por favor no lo hiciese, que por favor lo dejase vivir. Seguidamente el protagonista le decía a su subordinado que dejaba el resto en sus manos, mientras que lo reuniesen los cristales que desenterrarían lo podrían destruir y usarlos ellos mismos, ya que esto solamente llevaría a los cuerpos de regreso. Tiempo más tarde, tras regresar con su habilidad del vacío a su casa, se encontraba pensando que aquella oleada había cosechado casi 4000 cadáveres,
Por lo tanto, el árbol gigante no estaría preocupado por la comida por un corto periodo de tiempo. Y ya que actualmente el conjunto de armadura tenía el casco, armadura, zapatos y armas, preguntándose que al parecer todavía faltaba la parte inferior del traje, a lo cual se le preguntaba a la gatita Ro que si se lo ponía junto, esto sería peligroso para él, algo así como ser controlado o algo parecido, lo cual este le contestaba que no había peligro, por lo tanto no debería preocuparse tanto. Seguidamente el protagonista se ponía en las partes de armadura y tras verse en el espejo comentaban que lo llevaba puesto, pero este no sentía ningún bono especial de poder espacial. Por otro lado le decía a su hermanita que lo intentase atacar con el poder oscuro y que lo hiciera al máximo sin retener nada. Seguidamente le lanzaba todo su poder oscuro y mientras que el protagonista le preguntaban que cómo era que no podía sentir nada. Por lo tanto, al parecer ya lo había hecho, entonces seguiría atacando continuamente. Y luego de un tiempo el protagonista decía que seguía sin entender nada, preguntándose que si podría ser que el casco esté bloqueando el choque de oscuridad. Por lo tanto, pensaba que la armadura era realmente una reliquia y la podría dejar para que Lon Jun lo investigase. En aquel momento, el gran profeta y las tortugas se estaban dirigiendo hacia la ciudad del protagonista, preguntándose en qué se convertiría ese mundo eventualmente, que si un día el dios tortuga evolucionaba a su nivel de poder, cómo podría enfrentarlo. Este ser que no podría retenerlo más y quizás podría revelársele. Y aunque también la población había disminuido considerablemente, los recursos aún eran escasos, por lo tanto la supervivencia era del más fuerte, concentrando así los recursos en un pequeño grupo de personas para superar el apocalipsis y perseverar la chispa de la humanidad. En ese momento el gran profeta se volteaba para dirigírsele a sus súbditos diciendo que podrían empezar por el reino del dragón y utilizar sus recursos para alimentarse llegado el caso. En ese momento, luego de acampar, el grupo del gran profeta se encontraron discutiendo de que habían oído que el señor del reino del dragón de Ciudad Aurora se había alejado de repente y desapareció. Dicen así también que no sabía cuándo volverían, pero si lo hacían, eso tendrían que confiar en él, en el gran profeta, para que los ayudasen. Lo cual el gran profeta le comentaba que no se preocupase, ya que había invitado al dios Tortuga y si se debía aparecer, moriría seguro. Inesperadamente, uno de sus subordinados decía al gran profeta de que había un grupo de zombies acosándolo en los flancos y se habían comido a muchísima más gente, a lo cual esto le ordenaba que los matasen, que si acaso necesitaban enseñarle eso. Por otro lado, se lo comentaban que ser un grupo de zombies había más de 1000 individuos de nivel 8 y sus luchadores de nivel 7 eran mordidos en la cara después de solo un encuentro, lo cual el gran profeta se preocupaba y le preguntaba que cómo era posible, lo cual le ordenaba que inmediatamente reuniesen a la gente para acabar con ellos. Mientras que 10 minutos más tarde, el gran profeta le preguntaban que en dónde estaban los zombies, que si acaso la horda de la que hablaba era ficticia. Por otro lado, que su subordinado, bastante preocupado, le informaba al gran profeta que no sé qué le había pasado a los zombies, ya que de repente estos se retiraron y huyeron inmediatamente. Por lo tanto, no sabía qué demonios estaba pasando, lo cual detrás de escena se encontraba el zombie subordinada del protagonista diciéndole que eran unos tontos, ya que se tomaría su tiempo y lo mataría unos cuantos al día, y si podía acabar con todos en un mes, entonces lo mataría en 2 meses. Por otro lado, un grupo de personas se encontraron reunidas diciendo que seguro que todos habían escuchado las noticias del ataque de los petroleros y los osos, y ante asuntos de gran importancia esperaban que todos dejasen sus lados las diferencias y se uniesen para hacerle frente. Lo cual una tipa comentaba que lo peor era que Aurora no sabía lo que hacía y se estaba llevando por delante a demasiadas élites, así que ahora ni siquiera podía pedirles ayuda, ya que Ciudad Aurora tiene una fortaleza junto al mar y había invitado a alguien a contactar con ellos. Lo cual la chica que al parecer estaba dirigiendo la reunión decía que no se preocupasen, ya que tenía el presentimiento de que vendrían y no nos abandonarían de verdad. Por lo tanto,
ya que ellos no estaban en el continente considerando el tiempo de ida y vuelta era posible que llegasen en unos pocos días. Sin embargo, comentaban que si los petroleros estaban llegando con fuerza después de unos días, no sabían cuántas personas ya habían muerto para entonces. Y ya que incluso si venían, ¿cuál sería el punto de ser la fuerza individual en una batalla de tan grande escala que si acaso estos podrán luchar contra 10.000? Lo cual aquella chica líder decía que pasase lo que pasase, había que luchar y morir luchando y no retroceder. En ese momento, en uno de los pueblos del continente del dragón se encontraban discutiendo unas personas, ya que los extranjeros habían invadido su país del dragón y las numerosas bases en todo el país no eran suficientes. Se preguntaban que si acaso querían que todos se uniesen, ya que al principio, cuando todas las voces comenzaron a enfocarse de reclutar a los niveles de élites, a ellos que eran de nivel 4 o 5 simplemente no los querían. Por lo tanto, comentaban que normalmente se les consideraba de nivel bajo y se los abandonaban a su suerte, pero ahora estos se acordaban de todos ellos. Mientras que uno decía que se iba, en ese momento uno de sus grupos se paraba y discutía con él, preguntándole que era solamente nivel 4, ¿qué demonios podía ser este? Sin embargo, este le comentaban que sería carne de cañón, ya que si acaso habían cobardes en el reino dragón. Diciéndole que era cierto que este no quería vivir de todos modos, entonces llevaría a alguien conmigo antes de morir. Por lo tanto, les ordenaba que fueran todos juntos. Seguidamente, arriba de estos pasaban unos pájaros, mientras que comentaban que estos también irían y matarían a todos los que pudiese, ya que los dragones nunca habían perdido. Por otro lado, las hermanas que seguían al protagonista comentaban que cuando el desastre golpeaba, alguien siempre da un paso adelante, fuera débil o fuera fuerte. Por lo tanto, la naturaleza humana había un lado oscuro, pero también había un lado luminoso. Y antes parecía que solamente miraban al abismo. Mientras que el protagonista escuchaba todo esto, este comentaba que ellos luchaban por sobrevivir, mientras que este luchaba por vivir mejor. Decir que realmente hay una diferencia entre ellos y el protagonista era solamente cuestión de tener suficiente comida, llevar ropa limpia y querer algo de dignidad, comentando que no le importaba, por lo tanto intervendría, ya que en realidad este también hubiera deseado que también hubieran sobrevivido muchísima más gente. Unos días después, unas personas que estaban haciendo barricadas les decían a los extranjeros que se detuvieran ahí, que si acaso había ido para atracar por suministro, entonces tendrían que culpar diciendo que no tenían, a lo cual el gran profeta le decía que no buscaba suministros, ya que había una palabra en el reino dragón que se llamaba parasitismo, que concentraba unos pocos insectos venenosos y el que quedaba era el más fuerte de todos y en el ambiente posapocalíptico se estaba deteriorando. Y a ese paso la raza humana podía extinguirse. Por lo tanto decía que en realidad estos eran los insectos venenosos de bajo el juicio final y lo que tenían que hacer ahora era criar a los parásitos que sobrevivía el más fuerte, elevar su fuerza lo antes posible y crear un grupo de verdaderos élites. Comentando aquella gente que había hecho la barricada, decían que hacían las cosas, de que sentía que lo que decía aquel hombre parecía tener muchísimo sentido, preguntándose que si acaso la ciudad Aurora parecía estar haciendo un acto similar. Por lo tanto, la ciudad Aurora elegía a gente prometedora, mientras que el gran profeta decía que así que invitaba al reino dragón a morir. El protagonista, viéndolo desde lejos, decía que este estaba bastante seguro de sí mismo. Pero bueno, mi querida familia, hasta aquí estaré dejando este maravilloso capítulo del Rey del Vacío ante el Apocalipsis. Si quieres que siga trayendo esta maravillosa serie, estaré dejando una meta de like de 200.000. No olvides comentar qué tal te pareció este maravilloso capítulo. Y ahora, sin nada más que decir, ¡chao!